Buenas noches, mi nombre es Jesús Alberto Cobar Ramos. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche, México. El tema que hoy les voy a exponer es la optimización del láser Raman de fibra óptica para sensado térmico preciso a 1119 nanómetros. Los autores de este trabajo son un servidor, Jesús Alberto Cobar Ramos, doctor Lelio de la Cruz May, doctor Manuel May Alarcón, la maestra en Ingeniería Yolanda de Los Ángeles Páguez Pacheco y el doctor Efraín Mejía Beltrán. También quiero agradecer a la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, CECIT, por el apoyo brindado para la realización de este trabajo. Voy a empezar con la introducción, después la teoría, configuración experimental, resultados obtenidos de ese trabajo, conclusiones, limitaciones y las referencias utilizadas, así como los agradecimientos por realizar el trabajo presentado. El desarrollo de los láseres Raman de fibra óptica ha sido impulsado por su capacidad para generar señales ópticas coherentes ajustables a distintas longitudes de onda, lo que los hace ideales para aplicaciones en telecomunicaciones, espectroscopía y sensores de fibra óptica. En este contexto, la integración de las rejillas de Bragg en fibra ha permitido mejorar la estabilidad espectral y la capacidad de ajuste en estos sistemas, haciéndolos más eficientes en la detección de temperatura y otras variables físicas tales como tensión, deformación y presión. Los láseres Raman de fibra óptica han emergido como fuentes de luz versátiles por su flexibilidad, tamaño compacto, amplio rango de longitudes de onda resistentes a las vibraciones y cambios ambientales. Su funcionamiento se basa en el esparcimiento Raman estimulado, fenómeno no lineal que involucra la interacción entre fotones y las vibraciones moleculares, fonones, de la fibra óptica. Los diversos usos del láser Raman son en ciencia y tecnología, en espectroscopía Raman, caracterización de materiales, en medio ambiente, monitoreo de contaminantes, en medicina y biología, diagnóstico biomédico, control de calidad farmacéutico, en la industria, control de calidad en manufactura, industria petroquímica, análisis de hidrocarburos, arte y tecnología, análisis no destructivo en obras de arte, pigmentos, barnices. En seguridad y defensa tenemos en detección de explosivos y sustancias peligrosas, así como análisis forenses también. Como pueden ver, la aplicación del láser Raman es muy amplio, por lo tanto, la investigación respecto al uso y manejo de estos sistemas para hacerlos más compactos, más versátiles, o en este caso, más óptimos para su uso, es una fuente muy importante de investigación. El efecto Raman se produce cuando un fotón interactúa con una molécula, resultando en dos tipos de dispersión: la dispersión elástica o Rayleigh, en la que el fotón dispersado conserva la misma energía incidente, y la dispersión inelástica o Raman, en la que el fotón dispersado cambia su frecuencia. Esta última puede subdividirse en dos casos: dispersión Raman-Stock, cuando el fotón pierde energía al transferirla a la molécula, y dispersión Raman anti-Stock, cuando el fotón gana energía desde la molécula. Si un fotón con la frecuencia de Stock interactúa con una molécula en estado vibracional virtual, induce a la molécula a decaer a un nivel vibracional de menor energía. Este proceso resulta en la emisión de otro fotón de Stock, el cual comparte la misma fase y amplitud en el fotón incidente, amplificando así la señal. La repetición de esta interacción a lo largo de la trayectoria de las de Stock y con múltiples moléculas excitadas en el estado virtual conduce a la amplificación coherente de la luz, fenómeno conocido como esparcimiento Raman estimulado. Es así como las figuras que se encuentran en la parte superior precisamente simulan lo que es el medio Raman, la luz incidente y las frecuencias tanto incidente como la que estimula precisamente al esparcimiento Raman estimulado, de acuerdo al esquema del efecto Raman visto en la parte superior derecha. Un componente clave en el funcionamiento de los láseres Raman es la fibra óptica, que representa una ganancia Raman intrínseca. Para aplicaciones avanzadas se requieren fibras con mayor ganancia Raman y características específicas como su área efectiva
del modo optimizada, la cual depende del perfil del índice de refracción de la fibra. Esta área efectiva influye directamente en la intensidad de la radiación de bombeo necesaria para una potencia dada. Para lograr la estabilidad en un láser Raman, en la frecuencia de stock se suelen emplear elementos ópticos que proporcionan retroalimentación a esta longitud de onda. Las rejillas de Bragg de fibra óptica son componentes comunes en los láseres Raman de fibra óptica para lograr este objetivo. En este estudio se presenta un análisis experimental de un láser Raman de fibra óptica optimizado mediante la variación del diámetro de su núcleo en cascada. Podemos ver la figura que se encuentra en la parte inferior. La configuración experimental incorpora un segmento de fibra 980 HP de 2 centímetros, caracterizado por un diámetro de campo modal menor, intercalado entre 4 kilómetros y 10 metros de fibra metro core. Esta disposición mejora la salida del láser y la generación de las señales stock, optimizando el rendimiento del sistema. La rejilla de Bragg que opera en modo de reflexión permite la formación de un primer stock a 1119 nanómetros. Además, su respuesta espectral puede ser ajustada mediante variaciones de temperatura, lo que la hace adecuada para aplicaciones de detección remota de temperatura. Se realizaron pruebas experimentales para caracterizar la sensibilidad del sistema, evaluando el desplazamiento de la longitud de onda de Bragg en función de la temperatura aplicada a la rejilla. El diseño propuesto representa un avance significativo en la integración de láseres Raman con sensores ópticos, ofreciendo una alternativa compacta y eficiente para la medición precisa de temperatura en entornos industriales, científicos y biomédicos. Teoría. Las rejillas de Bragg en fibra óptica son herramientas especialmente valiosas para el monitoreo de temperatura, debido a su alta sensibilidad. La temperatura influye directamente en el espaciado entre los periodos que conforman la rejilla de Bragg, alterando su estructura interna. Esta modificación en el periodo de la rejilla provoca un cambio proporcional en la longitud de onda de Bragg reflejada. Esta relación directa entre la temperatura y la longitud de onda de Bragg es lo que permite utilizar a la rejilla de Bragg como sensores de temperatura de alta precisión. La longitud de onda de la luz reflejada o longitud de onda de Bragg está dada por la ecuación número 1. Donde lambda b es la longitud de onda de Bragg y el índice de refracción efectiva es la que proporciona la fibra óptica. La respuesta al corrimiento en la longitud de onda de Bragg debido a cambios de temperatura es llamada sensibilidad y está dada por la fórmula o la ecuación número 2. En este caso, donde la variación de la longitud de onda de Bragg entre la variación de las temperaturas nos da la sensibilidad. Podemos ver en la parte de abajo lo que es precisamente la figura que representa una rejilla de Bragg. Vemos el revestimiento, el núcleo de la fibra óptica, la señal incidente y la señal reflejada. Vemos también, en este caso, los gráficos de la longitud de onda y la señal transmitida. Podemos ver que la señal reflejada es una pequeña parte o es la parte precisamente que se le quita al total de la señal incidente. Ese es el sistema que se maneja con las rejillas de Bragg para poder utilizarlo con las variaciones de su longitud de onda como sensores de temperatura. Por eso es muy importante su aplicación en estos sistemas. Vamos a ver lo que es la configuración experimental. La configuración experimental, ilustrada en la figura 1, se utilizó un láser de fibra GLR10 1064LP a 1064 nanómetros polarizado linealmente, capaz de generar hasta 10 watts de potencias. El haz de bombeo se introdujo al puerto 1 de un WDM mediante el empalme S1. El puerto 2 del WDM se conectó a través del empalme S3 a 4 kilómetros de fibra metro core. En S4 se insertó un segmento de 2 centímetros de fibra 980 HP para crear una discrepancia en los diámetros de campo modal, filtrando así los modos fundamentales. Finalmente, estos modos se acoplaron a S5 a una sección de 10 metros de fibra metro core, optimizando la potencia de salida y la generación del primer stock.
El puerto 4 del WDM se conectó a una rejilla de Bragg con las siguientes características: longitud de onda central de 1119.768 nanómetros, ancho a media altura de .120 nanómetros, sin recubrimiento, reflectividad del 99%, sensibilidad de tipo 1 y periodo uniforme. La rejilla de Bragg se alojó dentro de un horno para control preciso de la temperatura, proporcionando retroalimentación puntual. El espectro y potencias de salida se monitorearon en el extremo de la salida de la fibra MetroCore de 10 metros mediante un medidor de potencia y un analizador de espectros ópticos OSA. Podemos ver aquí la configuración que utilizamos en nuestro experimento o diseño experimental. Podemos ver también que la fibra de menor diámetro, la fibra de 980 HP, hace un efecto en esa parte de un interferómetro match sender, la cual hace que precisamente el efecto Raman sea optimizado en ese sentido. Lo que es la rejilla de Bragg la pusimos en un horno para variar su temperatura y así variar también su longitud de onda y poder checar cuál sería el comportamiento dentro de este sistema. La variación de temperatura de este sistema se logra con un controlador digital REX C100, el cual se programa para llevar a cabo estos cambios en un sistema cerrado de forma hermética, con concreto refractario TR44 clase C, el cual mantiene la temperatura constante. Este sistema está formado por resistencias eléctricas que pueden llegar a alcanzar a temperaturas de 0 a 700 grados centígrados. Y finalmente a la salida se mide con el medidor de potencia y el OSA. Para la caracterización del láser Raman de fibra óptica con rejillas de Bragg y la interfase aire-vidrio como cavidad resonante, la temperatura se incrementó y disminuyó en intervalos de 10 grados centígrados de manera controlada, asegurando que el sistema estuviera libre de tensiones o deformaciones que pudieran afectar los resultados experimentales. Se explica esto debido a que precisamente la rejilla de Bragg es muy sensible a estos tipos de cambios físicos. Esta configuración permitió evaluar con precisión el desplazamiento de la longitud de onda en función de la temperatura aplicada a la rejilla de Bragg. Podemos ver en la figura 2, que es la que precisamente se encuentra aquí, estabilidad de la emisión láser a temperatura ambiente durante 60 minutos. A, evolución de la potencia residual. En el primero tenemos lo que es la potencia residual. B, la evolución del primer stock. ¿Cómo evoluciona el primer stock? Pueden ver ustedes que en este caso se mantuvieron, no hubo mucha variación. Variación de la potencia de salida en longitud de onda de la potencia residual, que es la figura D. Podemos ver también cómo se comportó la longitud de onda de bombeo residual con la potencia de salida de bombeo residual. Y también podemos ver la variación de la potencia de salida y longitud de onda del primer stock. Vemos la longitud de onda del primer stock y potencia de salida del primer stock. Todas esas mediciones fueron realizadas a una potencia de bombeo de 4.3 watts. A esa potencia de bombeo se realizó este trabajo. Para comprobar que la configuración experimental mantenga su estabilidad, se midió la potencia y la longitud de onda producida cada 5 minutos durante 60 minutos, usando una potencia de bombeo de 4.3 watts, manteniendo la temperatura ambiente estable. Los resultados se analizaron para determinar la variación de la potencia y la longitud de onda. Las figuras A y B presentan los efectos de salida resultantes obtenidos en la configuración experimental bajo condiciones antes descritas. La exposición de la configuración experimental a una potencia de bombeo de 4.3 watts resultó en la generación de dos componentes espectrales distintivas, un pico de bombeo residual de baja intensidad y un pico correspondiente al primer stock generado por el esparcimiento Raman. El análisis de los datos experimentales revela una alta estabilidad en la potencia de salida. Se observaron fluctuaciones de potencia de aproximadamente 0.01 watts para la potencia de bombeo residual y de 0.015 watts para el primer stock. Estas variaciones consideradas mínimas indican una notable estabilidad en la conversión de potencia y la generación del primer stock. En cuanto a la estabilidad de la longitud de onda, los resultados obtenidos a temperatura ambiente muestran pequeñas variaciones, tanto para la potencia residual como para el primer stock.
Esta alta estabilidad, tanto en potencia como en la longitud de onda, se muestra en las figuras C y D. Los resultados. Se caracterizó la configuración experimental y se analizó el primer stock a una potencia de bombeo fija de 4.3 watts. A la rejilla de Bragg se le aplicó variación de temperatura, primero de manera ascendente y posteriormente en forma descendente en intervalos de 10 grados centígrados. Esto fue de una manera controlada en un rango de 25 centígrados a 160 grados centígrados, lo que provocó el corrimiento de la longitud de onda de Bragg. Esta alcanzó un desplazamiento de 1119.0785 nanómetros hasta 1120.976 nanómetros, como se muestra en la figura 3, en la cual también podemos ver la relación temperatura con la longitud de onda. Una vez obtenidos los resultados experimentales, se procedió a calcular la sensibilidad térmica de la rejilla de Bragg. Esta se determinó mediante un análisis de la longitud de onda de Bragg en función de la temperatura, obteniéndose un valor de 4.05 picómetros sobre grados centígrados. Este resultado se encuentra dentro del rango documentado para sensores de rejillas de Bragg convencionales, que dan unos valores entre 10 y 30 picómetros sobre grados centígrados, lo que indica que el dispositivo desarrollado exhibe una respuesta comparable a la reportada en la literatura. Cabe señalar que estas medidas a esta longitud de onda, bombeado a 1064 nanómetros, normalmente los resultados de los sensores de rejillas de Bragg son utilizados con longitudes de onda de 1550 nanómetros. Nosotros estamos utilizando 1119 nanómetros con un láser RAM. Vemos también en esta figura de resultados la longitud de onda de Bragg en función de la temperatura en forma ascendente y descendente, como su comparativa. En este caso se graficó la temperatura y longitud de onda y puede verse que el comportamiento es casi similar tanto cuando va subiendo o se va calentando o cuando se va enfriando. El comportamiento de histéresis térmica observado tiene una desviación máxima de 0.338 nanómetros en la longitud de onda reflejada de la rejilla de Bragg al comparar las curvas de respuesta durante el calentamiento y enfriamiento. Esta diferencia se detectó a una temperatura de 60 grados centígrados. Esa sería la mayor diferencia que hay precisamente entre el enfriamiento y el calentamiento de la rejilla de Bragg, donde el desplazamiento espectral en el ciclo ascendente fue de 1119.9860 nanómetros y en el descendente de 1119.6485 nanómetros, donde el sensor mostró la mayor diferencia entre su trayectoria ascendente y descendente. Estos resultados se aproximan a los sensores de rejilla de Bragg que se utilizan en 1550 nanómetros. Conclusiones. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran la viabilidad de un sensor de temperatura basado en rejillas de Bragg operando con un láser Raman de fibra óptica en su primer stock a 1119 nanómetros. La caracterización experimental mostró una sensibilidad térmica de 14.05 picómetros sobre grados centígrados, lo que sitúa al sistema dentro del rango documentado para sensores de rejilla de Bragg convencionales. Además, el bajo nivel de histéresis, 0.338 nanómetros, confirma la estabilidad y repetibilidad del sensor, características esenciales para su implementación en aplicaciones industriales, científicas y biomédicas. Una de las principales contribuciones de esta investigación radica en la implementación de un sistema de detección de temperatura con una longitud de onda de operación distinta a la convencional, 1550 nanómetros, empleando un láser Raman en lugar de fuentes ópticas tradicionales. Este enfoque permite explorar nuevas configuraciones y ampliar las posibilidades de aplicación de los sensores de rejilla de Bragg en entornos con requisitos específicos de longitud de onda. A pesar de los resultados prometedores, es necesario realizar estudios adicionales que evalúen el desempeño del sensor
en condiciones ambientales variables, como humedad y vibraciones. Asimismo, se sugiere investigar alternativas más accesibles en los términos de costo y disponibilidad de los componentes utilizados con el fin de mejorar la escalabilidad del sistema. En conclusión, este trabajo representa un avance en la integración de láseres Raman con sensores de rejilla de Bragg, ofreciendo una solución compacta y eficiente para la medición de temperatura, con alta precisión. Su potencial en diversas áreas, desde el monitoreo de procesos industriales hasta aplicaciones biomédicas, abre nuevas líneas de investigación orientadas a optimizar su rendimiento y ampliar su rango de operación. Agradezco a los doctores Lelio de la Cruz May, al doctor Manuel May Alarcón, a la Universidad Autónoma del Carmen y su Facultad de Ingeniería, a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, y a la Academia UNMAS por darme la oportunidad de compartir mi trabajo. Muchas gracias.